saludar al doctor Isaac de Paz González, que ya llegó para hablar de un tema importantísimo. El doctor Isaac de Paz González, jurista, constitucionalista y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Doctor, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Un abrazo. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buena tarde. Un abrazo a toda la audiencia y a todo el equipo. Oye, doctor, en lugar de que sea uno, dos temas. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy el presidente exhibió que Diego Sinué, el gobernador de Guanajuato, no puede correr al fiscal Samarripa porque el fiscal pertenece al grupo fuerte del PAN. Esto fue lo que dijo el presidente y me das tu opinión. Pero ayer fue uno de los días de más violencia, de más homicidios. Hubieron 91 homicidios. Pero ¿saben dónde hubieron más? En Guanajuato, para variar. A ver, ¿por qué no lo pones? A ver, vamos. Ya le vamos a dar la palabra a Jorge, porque está de invitado aquí especial. Y siempre hay que ser generosos con los que nos visitan. Mire, esto fue ayer. ¿Cuántos dije? Sí, 91. $20 en Guanajuato, 22%. Y los senadores de Guanajuato en contra de que la Guardia Nacional cuente con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Les voy a poner, igual que el de Guerrero, las instalaciones de la Guardia Nacional que tenemos en Guanajuato. Independientemente de que tenemos diferencias políticas con los gobernantes, actuamos con responsabilidad, protegiendo a la gente de Guanajuato, pero no ayudan. El fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo, que tiene muchas influencias, muchas agarraderas. Entonces yo pregunto, doctor Isaac de Paz González, ¿quién carambas gobierna en Guanajuato? Así como lo pone el presidente, el gobernador Diego Sinué es solamente un parapeto, es puro pancho, diríamos en el norte. ¿Cómo ves las declaraciones del presidente? ¿Cómo viste el show de Jorge Ramos? Escucho tus comentarios, doctor. Muchas gracias, Vicente. Bueno, mira, la razón legal por la que hay una férrea, digamos, defensa de este señor fiscal de Guanajuato es porque precisamente los congresos de los estados son dominados por las mayorías políticas que ganan normalmente las gubernaturas a su vez. Es decir, como al Congreso de cada estado le toca ratificar el nombramiento de los fiscales, en el caso especial de Guanajuato, es el Congreso quien tiene esa facultad de dar el aval para la remoción, para el cambio del fiscal. Eso es jurídica y constitucionalmente hablando. Ahora, esa regla opera más o menos para todos el resto de las fiscalías. Son propuestos por el
Ejecutivo del Estado, por gobernador o gobernadora, y luego ratificados por el Congreso. Y esto, digo, lo explico así, Vicente, porque para responder a tu pregunta de quién gobierna Guanajuato, es que, pues, formalmente lo gobierna la derecha, la ultraderecha y estos grupos de poder. Materialmente gobiernan grupos de intereses corporativos y, por qué no decirlo, yo creo que hasta de intereses criminales, porque vemos una racha de 15 años de violencia en Celaya, en Irapuato, en la misma capital del estado, en León. O sea, se ha convertido en uno de los estados más violentos. Entonces, realmente yo podría decir que no ha habido un gobierno, es como un mini estado fallido, Guanajuato. Y eso, pues, ¿de quién es culpa? Pues del PAN, de su mayoría política, de su Congreso, de sus gobernadores, de sus presidentes municipales. Y a ese terreno voy con los planteamientos que hacía Jorge Ramos, con sus erróneos planteamientos que hacía señalando a este gobierno como el más violento. Así lo dijo, al final matizó, pero decía, este gobierno es el más violento. Es un error garrafal, porque vamos, seamos realistas, quienes andamos por las calles de este país, quienes vivimos, sí, a ras de calle, quienes realmente observamos, la Guardia Nacional no se ocupa de los asuntos del fuero común. Hay tres fueros. El fuero común, que son los problemas, delitos ordinarios que se cometen pues en cada municipio, en cada alcaldía, y eso le corresponde a la autoridad local. O sea, si ocurre un robo, no sé, en una plaza comercial, no va la Guardia Comercial, perdón, la Guardia Nacional. Si ocurre un asunto violento en una vialidad de una ciudad, no va a atenderlo. Si pasa por ahí, bueno, lo atiende nada más como que observa la Guardia Nacional, pero son competencias locales. O sea, en este país no hay un solo hombre responsable de la seguridad pública, como Jorge Ramos pretende dar la impresión a su público y a sus periódicos que el presidente es el único encargado, el único competente y por tanto el único responsable de los 120 y tantos mil homicidios que él menciona. Por cierto, también mencionan cifras erróneas él, porque ¿cómo sabe que son homicidios dolosos? El homicidio doloso tiene unas cualidades. Serán homicidios cometidos por medios violentos o presuntamente por medios violentos, pero el homicidio doloso se califica así hasta que hay una sentencia o una investigación completa para decir, sí hubo dolo, es decir, hubo premeditación, alevosía, ventaja y todas las especificaciones que deben de cumplirse. Entonces, vuelvo al punto inicial de tu pregunta. ¿Quién es el responsable? ¿Quién gobierna este país? Bueno, este país lo gobiernan miles de personas que tienen presupuesto, como decía hace rato Renata, que tienen competencias específicas, legales, es decir, que la ley les obliga a actuar en materia de seguridad, en materia de prevención, en materia de investigación y en materia de persecución de delitos. Y esa persona no es el presidente en todos los casos. O sea, estamos, al cargar el debate hacia este sexenio o este presidente es un irresponsable con el tema de la seguridad, estamos eximiendo de responsabilidad a todas las alcaldías, a todos los ayuntamientos, a todos los presidentes municipales, a todos los cabildos, a todos los gobernadores y a todos los fiscales y a todos los directores o directoras de seguridad pública de este país, que por cierto, yo nunca he visto a Jorge que vaya a entrevistar a los gobernadores o a los directores de seguridad pública de los estados en donde hay más violencia. Y en Estados Unidos, cuando no he visto que culpe a Greg Abbott de la violencia en las escuelas de Texas, o que diga, tú eres el culpable de que los niños, las niñas en Texas sean asesinados. Nunca lo he escuchado decir eso. Entonces, está muy cargado el discurso hacia una narrativa en la que pretende un sector de la oposición, o mayormente casi toda la oposición, para decir, este presidente es el responsable de la seguridad pública en este país. Y la verdad es que no lo es, no puede ser, constitucionalmente no es así. Cada estado, cada alcaldía tiene sus patrullas, su presupuesto, que por cierto es bastante, tiene sus cuerpos de seguridad, tendría que tener sus mecanismos de investigación y de consolidación policial. Entonces, es un error tratar de atribuirle todos los éxitos o todos los fracasos
al presidente de la República. Entonces, creo que debemos, si queremos un debate serio, amplio y de verdad útil, pues tenemos que ver qué nos toca hacer a cada quien. Porque luego viene otro sector, Vicente, y perdón que ya me extienda, la academia. Todo critica, algún sector de la academia, en cuanto a la seguridad. Y yo me pregunto, bueno, ¿y qué han hecho ustedes como académicos? ¿Desde qué proyectos tienen para acercarse a las policías, capacitarlas, para ofrecer pláticas de derechos humanos o de no discriminación, proyectos de intervención? Porque los académicos tenemos muchas herramientas, supuestamente somos la élite intelectual que tendría que ofrecer diagnósticos, propuestas y proyectos de intervención o trabajo para que nuestras autoridades tuvieran mejores herramientas de atender este problema. Pero resulta que no, que nada más les gusta escribir en los periodiquitos y nunca los ves realmente haciendo un trabajo de campo, nunca los ves comprometidos realmente con lo que podemos hacer como académicos. En nuestra justa dimensión, tampoco es como que seamos los responsables de lo que pasa, pero sí hay un sector muy reacio, muy criticoncillo, diría, y muy así de academia, de escritorio, y a la hora de la hora nunca se han interesado realmente por los problemas de la policía, por las malas condiciones de seguridad social que padecen, por la exclusión que tienen de los derechos plenamente laborales, es una exclusión constitucional. Muy poca gente ha criticado eso en la academia, serán 2 o 3, y nunca se ha preocupado realmente la seguridad. Nunca criticaron los operativos conjuntos, por ejemplo, de Chihuahua. Por ejemplo, Jorge Ramos hoy esta mañana hablaba mucho del sexenio sangriento que estamos viviendo, según él. Pero el sexenio más sangriento, cuando de verdad la Marina, el Ejército, intervino de manera ilegal con el uso de la fuerza bruta, causando desapariciones forzadas, causando homicidios, fue el sexenio de Calderón, con todos los operativos conjuntos, desde el primero hasta el último, o sea, el operativo conjunto Michoacán, el operativo conjunto Chihuahua, el operativo conjunto Sonora, el operativo conjunto Baja California. Aquí la gente recuerda mucho como era una época de tierra sin ley, o sea, las calles literalmente incendiadas, había ráfaga en cada esquina. Y incluso ya tenemos una condena de la Corte Interamericana, y nadie se acuerda de eso, del sexenio del Calderón, el caso Alvarado y otros versus México, en donde se documentó la desaparición forzada por parte del ejército. Entonces de ahí vámonos a la parte de, bueno, sí es verdad que el ejército ahorita goza de mucha confianza, de mucho apoyo presidencial, pero es verdad que en épocas pasadas el ejército participó activamente en una guerra también ciega. Entonces, creo que tenemos que analizar el problema de manera muy transversal, muy completa, y no agarrar nada más las partes que nos convienen, como lo hace Jorge Ramos o como lo hace toda la oposición, y poner a este sexenio y al presidente como si fuera el responsable de todos los fracasos, ¿no? Cuando realmente se está consolidando una estrategia a largo plazo, porque como un problema de 30, 40 años que venimos enfrentando se va a resolver en 4, o sea, Jorge dice, va 4 años, presidente, ¿por qué no puede hacerlo en 4 años? Bueno, es un problema estructural, es el mayor problema que enfrenta un Estado como el mexicano. Yo creo que el mayor problema mundial de seguridad en cuanto a retos de Estado no se va a resolver en 4 años, ni en 6, es más, ni en 10, se requiere mucho más tiempo. Entonces, debemos hablar de esto con seriedad, no nada más como mitoteros políticos para ganar votos o perder votos, sino que debemos analizar este problema que pasa por cosas como las que mencionas: nombramiento de fiscales, consolidación de fiscalías, capacitación de fiscalías, y luego, obviamente, capacitación de policías, consolidación de esquemas de seguridad preventiva, de intervención, etcétera. Pero tenemos todos que aportar, no nada más querer hacer responsable a una sola persona, porque pues ni que fuéramos una monarquía para decir que el rey es el responsable de todo, ¿verdad? Entonces, eso te diría en este muy largo comentario de inicio, Vicente. Preguntar tu opinión, porque tú eres un hombre de leyes. ¿Qué piensas de Arturo Saldívar, el ministro presidente, que ha sido criticado en los últimos días, primero por sacar un video muy tonto, creo yo, de TikTok, hablando de si es ilegal o no tirar monos del doctor Simi a los artistas en un concierto? Me pareció un video
que dije yo, híjole, el ministro presidente anda perdiendo el tiempo en cosas muy estúpidas, muy banales, pero también quiero comentarte que hizo una declaración que está para el análisis y quiero escuchar tu opinión como hombre de leyes. Estas son las declaraciones de Arturo Saldívar, quien sale a defender a los jueces que han sido señalados por estar liberando precisamente a personajes relacionados al caso Ayotzinapa. El propio presidente ha sido crítico de esto. Bueno, no vamos muy lejos. Hoy, iniciando el programa, le informaba a la audiencia de Sin Censura que juez ha otorgado suspensión provisional en el caso contra Jesús Murillo Caram, el ex procurador general de la República. Esto es lo que dijo el ministro presidente de la Suprema, y ya escucho tus opiniones también, doctor Isaac de Paz González. Toda la investigación del caso Ayotzinapa estaba viciada, que quienes habían sido detenidos habían sido torturados, que los testigos habían sido torturados, que los peritajes eran parciales. Incluso descalificaba a la propia Procuraduría diciendo que como al procurador lo designa el presidente, todo lo que había hecho la Procuraduría era parcial. Y esta sentencia, que fue muy celebrada incluso por gente cercana al grupo de Ayotzinapa, iba a traer consecuencias en relación con toda la gente que se había detenido. Entonces, lo que ha sucedido es que los jueces han estado dictando sentencias absolutorias derivado a que hay una sentencia de un colegiado donde dice que toda esta gente fue torturada y que todo el procedimiento es parcial. Entonces, creo que la crítica no debe ser a los jueces. En su caso, la crítica se tendría que hacer porque las investigaciones no se llevaron adecuadamente. Creo que en este caso, en principio, podría haber excepciones. Los jueces están haciendo pues lo que deben hacer sin mucho margen de maniobra, derivado a que se ha acreditado que todas estas personas han sido sujetas a tortura y que todas las investigaciones han sido irregulares. Doctor Isaac de Paz González, de este tema, porque es un tema sensible, porque hoy tenemos el caso de Murillo Caram también sobre la mesa, y este no es de los casos viciados de antes. ¿Cómo ves el tema, doctor? Bueno, fíjate, Vicente, voy a contar un poco la historia de qué está pasando ahorita, ¿no? Estamos en 2022. Ese amparo, Vicente, se resolvió en el 2018. Es un amparo, es el amparo 203 de 2017, resuelto por el primer tribunal colegiado en materia penal de Tamaulipas. De hecho, bueno, nosotros hicimos un seminario acá en Tijuana al respecto, invitamos al magistrado ponente, y bueno, yo le he dado un seguimiento jurídico y procesal al caso de Ayotzinapa, por eso me atrevo a hablar con tanta soltura de este caso. En ese amparo, Vicente, tanto víctimas como presuntos implicados se ampararon en contra de toda la serie, todas las cochinadas, así en resumen, que hizo aquella Procuraduría de Murillo Caram y de Tomás Sembrón. Tomás Sembrón. Entonces hicieron una serie de detenciones, sembraron evidencias, hicieron diligencias que no existían, falsificaron documentos. Es decir, toda esa primera parte de la investigación fue anulada, digamos, y se volvió a comenzar a consecuencia de ese amparo. Entonces, como el proceso vuelve a comenzar, ahora el resultado es como lo menciona el ministro Saldívar, pues que no se puede llegar a una conclusión de que esas personas tengan alguna responsabilidad porque se hizo mal. Y se hizo mal, yo pienso que a propósito, esto ya es una mera aseveración mía, se hizo mal a propósito, como muchas cosas se hacían mal en las investigaciones a propósito, para que se pasen ahí 2, 3, 4, 5 años litigando sus casos, y como saben que todo está hecho mal, y además yo creo que esa era la transacción, es decir, te detengo, te hago responsable y luego al último vas a ganar tu caso, porque como está todo hecho mal, las autoridades judiciales te van a dejar libre. Y no solo es el caso de Ayotzinapa, Vicente, si nos fijamos, caso del Baester,
la encarcelaron y ahora ya anda muy libre, ¿no? Y no le encontraron nada al final. Caso casi Javidú, casi se sale por la misma tangente. Caso Ayotzinapa también va por ese lado. Entonces, sí es verdad que esas investigaciones están colmadas de hechos ilícitos, de pruebas ilícitas, y por lo tanto, desafortunadamente, quizás hay personas que sí tuvieron una intervención y una responsabilidad penal, pero no lo vamos a saber porque las mismas autoridades cuadraron todo para que al final no se supiera la verdad, Vicente, porque eso era lo que querían, que no se supiera qué pasó. Entonces, ahora el hilo se está tratando de enderezar con estas nuevas evidencias y bueno, es un caso muy difícil porque se han borrado todas las evidencias reales y se ha tratado de rescatar la mayor parte de la información, pero eso va a llevar tiempo reconstruirlo y darle forma al caso, darle una solidez y sobre todo una legalidad, porque construir un asunto, una verdad legal falsa es muy fácil y es muy rápido. O sea, yo no puedo creer que de 26 de septiembre de 2014 que ocurren los hechos a octubre ya había una verdad histórica, ya había, en 2 meses ellos ya sabían qué había pasado. Eso es imposible por el caudal y el material probatorio que hay que tener para saber qué pasó con 43 personas. Entonces, yo comparto la visión del ministro en que, pues, en este caso los jueces no son los responsables. O sea, los jueces trabajan con lo que les lleva la policía, con lo que les lleva la procuraduría, con lo que dicen los testigos, y así les dice la ley, así les dice la Constitución. Ellos, per se, no inclinan la balanza. Incluso fue aquel amparo, Vicente, del primer tribunal colegiado en materia penal de Tamaulipas, que se ordenó la creación de la Comisión de la Verdad y que este gobierno del presidente retoma, amplifica y consolida una Comisión de la Verdad en la que por primera vez comparecen, tienen participación las víctimas y que ha habido un acompañamiento y un diálogo integral con estas personas, con Alejandro Encinas, con el presidente de la República y con otras organizaciones que los apoyan. Entonces, la verdad es que este caso estaba envenenado desde el principio y lo que está pasando con estas liberaciones viene de ahí. No es que Alejandro Encinas ha hecho más su trabajo o esta fiscalía, no, es que ya desde antes, desde 2014, esos elementos estaban contaminados. Y luego, pasando al caso de Murillo Karam, bueno, no es un amparo, no es una suspensión significativa, Vicente. Lo único que dice el Tribunal de Amparo es, bueno, esta persona promovió un amparo contra su auto de vinculación. Lo único que dijo es, vamos a ponerle un límite a la investigación, o sea, en cuanto llegue a esta etapa del proceso, de ahí que no pase, porque se tiene que resolver el amparo que está interpuesto contra el auto de vinculación. O sea, la suspensión dice para que se mantenga el proceso hasta la etapa intermedia y se tenga la resolución del juez de amparo. Pues digamos que se va a paralizar el proceso hasta la etapa intermedia para que no se avance. Y esto tiene un sentido lógico. Si estás esperando una resolución de amparo y te adelantas mucho, vas a tener que regresar. Entonces, es un amparo, digamos, inocuo, no le hace daño, una suspensión, perdón, inocua, no le hace daño a nadie, se tiene que resolver si el dictado del auto de vinculación es constitucional o no, y de ahí se va a seguir el procedimiento. No lo están liberando de nada, simplemente están diciendo, hey, que no avance la investigación tanto, porque está pendiente una sentencia de amparo. Nada más, eso no significa que ganó nada, no significa que se va a hacer, se le va a eximir de nada, o sea, es simplemente una suspensión de forma, no de fondo. Y claro, pues Murillo Karam, como cualquier persona, tiene derecho a defenderse, puede ser el peor criminal, homicida, suicida o lo que sea, pero tiene derecho a la defensa. Entonces, no debe preocupar tanto esa suspensión. Yo estaría más preocupado por que no se le ampare en cuanto a la vinculación al proceso, a ver qué, pero también ahí depende del trabajo de la fiscalía, o sea, las fiscalías son elementos clave para sostener las acusaciones. Entonces, claro, si las acusaciones van flojitas, van bien así, sin fundamentos, sin motivos suficientes, pues los jueces tienen que invalidar. Entonces, eso es parte del estado constitucional en el que vivimos. Entonces,
Ahora, curiosamente, voy a hacer una comparación con el caso Vallarta-Cassés. Como antes no existían esas reglas y antes el poder judicial estaba muy controlado. Por ejemplo, hay gente en Vallarta que no pudo obtener ese tipo de amparos, porque aparte en el Inter ocurrieron varias reformas en la Constitución y la Ley de Amparo que son favorables a la ciudadanía que enfrenta estos procesos. Pero él viene del viejo sistema. Entonces, en parte también el empantanamiento de esos asuntos es por razones políticas, por razones de rezagos procesales y porque las reglas eran otras. Entonces, porque a veces se dice, bueno, ¿cómo fulano de tal que está ahí 14 años en prisión preventiva no ha salido? ¿Cómo esto sí? Bueno, porque las reglas van cambiando y yo espero que también pronto se resuelva aquel caso. Pero en el asunto este de Murillo Karam, pues no es para mayores. Y bueno, ya por último, el TikTok. Pues lo dijo ayer el presidente de la Corte en su conferencia, es para fomentar la cultura de la legalidad en la juventud, y es verdad que tenemos que, los que sabemos un poquito más de derecho, que compartir la cultura legal con la juventud, sobre todo porque pues, no es tan fácil que la juventud se acerque a la cultura de la legalidad, y creo que es saludable que de vez en cuando, pues, no solo el ministro, yo me gustaría que más ministros y ministras, que la judicatura en general se acercara más a la gente, fuera más abierta, más que comunicara mejor esa cultura de la legalidad. Porque no hay una prohibición. Entonces, creo que eso es muy bueno y qué bueno que el presidente de la Corte tiene esa, digamos, cercanía con el público. Porque más dice que se lo preguntaron, él pues no se quería subir a ese tren, yo creo, pero pues dice, me preguntaron que es aventar muñecos. Y bueno, hizo una reflexión muy interesante sobre el discurso del odio. También dijo que es importante no fomentar discursos de odio, y eso creo que es muy saludable en la esfera pública, porque como tú sabes, cada rato la oposición es muy incisiva en este tipo de discursos, descalifica, y se pierde muy fácil la oposición en esos mensajes de odio, y creo que el ministro trata de contribuir a una cultura de legalidad. Eso diría Mi querido doctor, como siempre es un placer escucharte porque precisamente es tu campo y tu pasión. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que se sume también a tu audiencia, para que te siga, para que te apoye, para que te lea? Claro que sí, Vicente, muchas gracias. Me pueden seguir en Twitter, @de Paz, y en mi canal de YouTube, Isaac de Paz González. Y muchas gracias a la audiencia de Sin Censura y a ti por la amable invitación, Vicente. Te mando un abrazo, doctor. El doctor Isaac de Paz González hablando con nosotros sin censura.